este foro también hay espacio para hablar de cambio climático y oportunidad de emprendimiento, y para ello contamos con la presencia de Marcos Lacruz. Buenas tardes, bienvenido. Él es presidente de ABAESEN. ¿Qué es ABAESEN? Es una asociación compuesta por 150 empresas que tienen que ver con el mundo de la energía. Es la Asociación Valenciana de Empresas del Sector de la Energía. Pero vosotros estáis aquí por algo más, ¿no? Sí, bueno, yo estoy aquí también en representación del mundo de los Business Angels. Yo soy miembro también de la asociación de Big Man Angels y estamos también hablando de cómo invertir en empresas en su fase temprana, en startups. ¿Estáis viendo que sí que hay movimiento en el tema de las startups vinculadas al cambio climático? Pues el cambio climático ahora mismo también es una gran oportunidad. De hecho, desde Europa están marcando unas líneas muy claras de objetivos tanto en materia de energía renovable como de economía en bajo consumo. Y eso está generando oportunidades y señales de mercado muy claras que los emprendedores también están leyendo y están desarrollando proyectos y productos para ese mercado. ¿Sí? ¿Cómo se acercan las políticas y los programas de la Unión Europea en este campo? Bueno, pues hay varias normativas europeas que son de obligado cumplimiento. España anda un poquito retrasada con respecto a los objetivos que tiene que cumplir, pero esperamos que se ponga a la altura. Pero también hay muchas iniciativas de la Unión Europea, y estoy hablando en concreto del programa Climate Kick, que están enfocadas directamente a ayudar a aquellas empresas que tienen un producto que pueda innovar en el mercado y que tenga que ver con la lucha contra el cambio climático, apoyarlo y llevar adelante estos proyectos. ¿Y cómo se traslada eso a las empresas valencianas que quieran dirigirse por ese camino? Nosotros estamos coordinando ese programa en el ámbito español, pero también en 12 regiones europeas. Y tenemos la convocatoria abierta para el año que viene. Cualquiera que quiera entrar tiene posibilidad de hacerlo. ¿Cuáles son los instrumentos con los que contáis para apoyar, fortalecer e impulsar las pymes a través de la innovación en este campo? Bueno, instrumentos, lo que tenemos es las iniciativas de la Unión Europea, Climate Kick es una de ellas, pero hay alguna más. Hay también programas locales impulsados por la Generalitat, y tenemos una serie de reuniones planteadas con ellos de forma que algunos objetivos en materia de energía renovable que no se están alcanzando a través de programas específicos puedan llevarse a cabo. ¿Hay un espacio para abrir nuevos mercados en el tema de las energías renovables? El tema de las energías renovables, ahora mismo hay un campo muy importante que es el autoconsumo, que esto es conseguir que las empresas y particulares generen parte de la electricidad que están consumiendo. Si bien estamos teniendo una serie de dificultades normativas porque el gobierno nacional está legislando de una forma un poco rara y no está favoreciendo que esto se produzca, así como sí en otros países de nuestro entorno, pero esa es una de las oportunidades que tenemos, y tenemos una gran confianza en que se pueda conseguir una ley más justa de la que nos ha planteado el gobierno en los últimos meses. ¿Cómo mejoraríais vosotros esa ley? Bueno, quitando la que acaban de aprobar y haciendo otra que sea un calco de lo que se está haciendo en cualquier país de nuestro entorno, y que elijan ellos, Alemania, Italia, Portugal, o sea, cualquiera nos vale, menos la que nos han publicado. Algo que incentive o no, eso ya está por ver, pero simplemente que favorezca el que un usuario pueda tener su propia energía sin ponerle demasiadas trabas, ni ponerle impuestos gravosos y dobles imposiciones, como lo que se ha intentado hacer hasta ahora. Muchísimas gracias por habernos informado un poquito más, darnos a conocer un poquito más lo que es el campo del emprendimiento sostenible. Muchas gracias. Un placer.